bienvenidos, qué gusto saludarles. ¿Están listos para este programa 30 por 30? Riqueza integral constante y permanente. Feliz inicio de mes, estamos felices de compartir con ustedes este 30 por 30 y algo que les queremos compartir, que estábamos configurando TikTok, pero bueno, hay por ahí un error de sistema, así es que, ¿qué más es posible? Estaremos hoy en este grupo, así es que por favor escríbanos en qué lugar de la República de México o del mundo se encuentran y sobre todo pónganos en una palabra que les gustaría crear en este fin de año. Para nosotros es un gusto, mi nombre es Alma Rendón para las personas que no me conocen. Mi nombre es Violeta Baños. Y juntas vamos a compartir durante 30 días un aclarador poderoso para reconfigurar nuestra información sobre la riqueza integral. Así es, y fíjense que hemos estado en estas preguntas de cómo podemos ser una contribución para ustedes, querida comunidad, y para todos los que lo elijan. Y haciendo estas preguntas conectamos con un 30 por 30 poderosísimo. A lo mejor ya has hecho alguno antes y si no, te invitamos a hacerlo con nosotros. ¿De qué se trata este 30 por 30? Bueno, por 30 días vamos a comenzar a realizar un proceso verbal o aclarador de acceso a la conciencia poderosísimo que hemos creado y canalizado con la mejor o con la mayor energía de contribución para ustedes y para nosotros, por supuesto, porque siempre podemos seguir prosperando. Y entonces, ¿qué sucede? Que durante 30 días vamos a entrar en esta frecuencia y ser la energía, vas a habitar esta energía de riqueza integral constante y permanente que sí está disponible para ti. A veces creemos y separamos de manera constante aquello que creemos inalcanzable o no posible para nosotros, y en realidad es que está disponible para nosotros. ¿Qué requerimos? Ser la energía de la elección y asumir esta energía en nosotros. Por eso permite este tipo de herramientas que podamos entrar a esa energía, ser esa energía y asumirla en nuestra vida y en nuestra realidad. Totalmente. Y algo bien importante es que a través de estos días realizaremos este proceso para limpiar, disipar todos los bloqueos que tenemos en relación a esto. Pero antes de continuar, por favor, estamos esperando que se unan las demás personas. Les pido, por favor, que nos escriban en una palabra en qué lugar se encuentran y qué les gustaría crear para este fin de año. Así es que, ¿qué te parece, Viole, si les damos unos minutitos? Dos minutitos para justo esperar a las personas porque estaban esperando a través de TikTok, pero bueno, estamos realizando ahí una configuración especial, así es que esperamos, por favor, escríbanos. Estamos ya, de hecho, leyendo sus comentarios. En un segundito voy a abrir justo esta. Por aquí ya nos están poniendo los comentarios. Gracias, ¿qué más es posible? Bienvenidas a todas las personas que se están uniendo. Estamos a punto de comenzar este 30 por 30 y dice se escucha muy bajito. Gracias. ¿Nos pueden confirmar si nos escuchan bien? Voy a acercarme un poquito a cámara aquí para revisar el audio. Esperamos que ahí nos escuchen mejor. ¿Qué tal? Sí, confirmar si nos escuchan y nos ven bien. Gracias, Leti, qué gusto, bienvenida. Lulú, Ciudad de México, por aquí hay comentarios. Gracias por estar aquí. Estamos unos minutitos de comenzar. ¿Y qué más es posible? Para las personas que están en Guadalajara, recuerda que y Querétaro, este fin de semana tenemos certificaciones y bueno, hoy también es su último día de promociones. Hoy cerramos promociones Toluca, Guadalajara, Ciudad de México y talleres en línea por si deseas integrarte, eres bienvenida. Así es que, muy bien, vamos a comenzar ahora sí. Adelante, Violeta. El día de hoy va a ser un poquito extenso, o bueno, ligeramente extenso, porque vamos a explicarles de qué se trata, estamos entrando en materia. Los siguientes días, este 30 por 30 va a ser directo, ¿vale? Vamos a ir directamente a comenzar a trabajar con el programa. Es un programa de conciencia, más que un reto, que bueno, puede ser a veces un poquito un reto elegirlo, ¿no? Porque a veces el subconsciente tiene una pequeña programación o gran programación de mantenerte a salvo o mantenerte seguro, y muchas veces este mantenerte seguro sigue eligiendo de manera inconsciente pues cosas que no te están contribuyendo tanto como creencias limitantes. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que muchos de nosotros aprendimos digamos que un poquito de resistencia
a crear una vida millonaria o de riqueza integral, no solamente de manera económica, sino en las diferentes áreas de la vida por creencias limitantes que a lo mejor ya se ha escuchado como ¿no? el dinero no lo es todo en la vida, ¿no? O esta resistencia a ser millonario porque hay creencias de que llegando a ser o tener más dinero, las personas se corrompen o estás en riesgo. Entonces, todas estas creencias y programaciones limitantes son las que vamos a comenzar a limpiar desde la raíz. Este programa 30x30 justamente nos va a permitir empezar a alinearnos, ser y habitar la energía de riqueza integral, constante y permanente que sí está disponible para ti. ¿Cómo? Accediendo a tu conciencia, ¿vale? ¿Qué sucede con este subconsciente? Es que hoy vamos a empezar a brincar la mente lógica, ¿vale? Esa mente lógica que muchas veces tiene conclusiones, que tiene limitaciones, entonces vamos a ir más allá de esto. Pero algo muy importante y a nivel neurociencia es que tenemos que ocupar herramientas que nos permitan acceder a esa conciencia de una manera suave, sutil, pero muy potente. Es decir, muy efectiva para que tu subconsciente no se ponga en modo alerta y ponga una resistencia de no recibirlo, sino todo lo contrario, estar en un espacio y frecuencia para que tu mente inconsciente o subconsciente permita que esta información acceda, que esta información llegue y entonces sí empezamos a disolver esa resistencia, vamos a empezar a disolver esas capas de limitación para que entonces puedas integrar y habitar, decíamos, la riqueza integral, constante y permanente que sí está disponible para ti. Claro que sí, Viole. Y para las personas que se están integrando, si pudiéramos definir qué es el 30x30, ¿qué sería? Un programa de conciencia, ¿vale? Un programa de conciencia en donde vamos a mover cada molécula de tu realidad, incluso de la realidad colectiva, porque también modificando tu campo vamos a hacer una modificación a nivel campo colectivo, cuánticamente hablando, para la riqueza integral constante y permanente. Totalmente. Y lo que buscamos a través de estos 30 días es justamente conectarnos con la energía de ser la energía de riqueza integral, pero no solamente económica, sino riqueza evidentemente en conciencia, en salud, en armonía, en paz. Cuando hablamos de integral, pues es de manera holística en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Incluso espiritualmente hablando, ¿no? A veces estamos como un poquito desconectados a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel conciencia y justamente esta riqueza integral de eso se trata, ¿vale? De poder empezar a nutrirnos de manera integral. Viole, ¿y cómo funciona el programa 30x30? Vamos a, por 30 días, ocupar un aclarador de conciencia o proceso verbal que nos va a permitir empezar a sacar toda la basurita que está por ahí en capas de limitación. Vamos a limpiar constantemente y además vamos a abrir posibilidades. Algo que hemos integrado en este aclarador de conciencia o proceso verbal es 1, la elección, ¿vale? 2, por supuesto, la conciencia. 3, la asunción. Vamos a asumir esa realidad de nosotros, la vamos a integrar y por supuesto algo de lo que vamos a estar trabajando es el recibir, ¿vale? Porque si no abrimos las posibilidades para recibir, si no abres tu campo para recibir esa riqueza integral o cualquier cosa en tu vida que sí la nutra, pues es como, ¿no? Estar aventando lo más maravilloso, pero que todavía siga habiendo una resistencia. Entonces vamos a trabajar en eso de manera integral. Hemos realizado y hemos estado incluso de manera activa realizando este proceso y aclarador verbal al mi yo y la verdad es que nos ha ido excelente. Entonces deseamos de todo corazón que esta conciencia se multiplique para todos y entonces de manera también pues consciente les invitamos a que si quieren compartirlo, pues se comparta conciencia. Claro, si tú eres nuevo en el grupo, pues bueno, vamos a utilizar las herramientas de Access Consciousness y mucho más para poder contribuirte con total facilidad. Así es que preguntarte si estás listo, si estás lista para comenzar. ¿Algo más que quieras integrar? Bueno, pues es un método profundo, dijimos, 100% efectivo. Vamos a cambiar, reprogramar tu realidad, expandir tu recibir y activar la riqueza integral en todas sus formas para tu realidad.
hecho está. Así es que si estás lista, lo único que necesitas es percibir la energía, si puedes repetirlo con nosotras también. Así es que ponnos el número 11 si ya estás lista para comenzar, si estamos listos para comenzar. Aquí les estamos leyendo. Si ven que bajamos la mirada es porque estamos por aquí viendo en el grupo de manera activa sus comentarios, si nos escuchan bien, si están listos sobre todo para comenzar. Muy bien, así es que, muy bien, pues, ¿qué tal? ¿Están listos? Comenzamos, dice por acá. ¡Qué emoción! Número 11, perfecto. Muy bien, entonces, para comenzar, todo lo que fuiste hasta el día de ayer y hasta hace 10 segundos, ¿lo quieres comenzar a destruir y a descrear, disolver para crear una mayor y más grandiosa realidad? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Inhala y exhala y baja tus barreras. No te preocupes cómo hacerlo, simplemente repite con nosotros de manera interna o verbal. Bajo mis barreras y las barreras detrás de esas barreras. Todo lugar donde yo y con la humanidad, en donde he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo. Por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio, la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio, conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva? De riqueza integral constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección,
conciencia, milagros y posibilidad infinita. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, Pobat, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, Pobat, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora en mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, Pobat, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo. Por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, Pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, Pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga deuda, limitación, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo. Por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, Pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, Pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, deuda, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga la limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad,
lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien. Moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio, conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza integral constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio, la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero con claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio, conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza integral constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio, conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien. Moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo y el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo.
Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, POBAT, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio, conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección? Conciencia, milagros y posibilidad infinita. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero con total facilidad, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, POBAT, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio, conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad sostenida, de la realidad colectiva de riqueza integral constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, POBAT, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, POBAT, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, POBATs, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, la destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, POBATs, creaciones, bases y más allá.
¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad, de la realidad colectiva de riqueza integral constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y descreo. Todo bloqueo energético, contrato, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza en expansión, lo destruyo y descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impide recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia y elección ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección? Conciencia, milagros y posibilidad infinita. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio, la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda o pérdida
o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso, toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo. Por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio, conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio, conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar
donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio, la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso e identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá, moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio, conciencia? Ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio, la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, la destruyo y la descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva
de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza integral constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza integral constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección? Conciencia, milagros y posibilidad infinita. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo,
Facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. Que energía, espacio y conciencia ya soy, ahora, de mi realidad y de la realidad colectiva de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué tal? ¿Qué más es posible y cómo puede mejorar tu realidad, nuestra realidad y la realidad colectiva ahora? Con facilidad, gozo y gloria. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo se percibe la energía? Y algo importante, antes de continuar con la invitación del día de hoy, percibe la energía. ¿Cómo se siente la energía? ¿Es igual o es diferente? ¿Cómo se percibe la energía? ¿Es igual o es diferente? Se ha movido muchísima información. Seguramente pudiste ir percibiendo cómo se iban disipando capas, cómo ibas bajando barreras, cómo de repente salía información ahí que se sentía de repente pesada, pero que se iba aligerando tal vez. O incluso resistencia, ¿no, Violet? Como de hecho, de manera inconsciente puede haber mucha resistencia, mucho de dudas, incertidumbre, esto no funciona, esto para qué, solamente hablan por hablar. Entonces todo eso y todos los espacios en donde dudas de ti, de tu magia, de tu poder, porque ojo, el creador es un puente, pero la magia eres tú. Eso es algo bien importante que queremos recordarte, la magia siempre y el cambio eres tú. Totalmente, tu elección es la que hace realmente el poderoso cambio, tu asunción, por supuesto, y el abrirte a recibir. Realmente, y como te compartimos hace un momento, gracias por todos sus comentarios, de verdad que siempre son esta chispa del motor que nos llenan de energía para seguir compartiendo. Gracias de todo corazón. Hemos abierto esta posibilidad de contribución porque justo como decíamos hace ratito, a veces el subconsciente tiene un poco de resistencia o mucha resistencia, y esta herramienta en especial, este 30x30, se trata de poder comenzar a cambiar todo a nivel energético, cada una de las moléculas en ti, de tu realidad, de tu cuerpo incluso, porque a veces hay memorias corporalmente hablando que son una limitación para recibir. Entonces estamos moviendo esa información, estamos moviendo información en el subconsciente y por supuesto en todo tu campo cuántico a través de este 30x30, y tu elección es la que lo permite. Ahora, algo importante, todo está disponible para nosotros. Cuando digo todo es todo, pero muchas veces lo que nos separa de esa creación es la queja, las dudas, la falta de certeza, la inseguridad, la desconfianza o simplemente no querer crear un cambio. Yo no te digo que lo creas, simplemente acompáñanos en este 30x30. No necesitas estar en vivo si tienes que trabajar. Yo mañana comienzo una certificación de Theta Healing básico, entonces vamos a mover un poquito de horario, pero con que tú lo hagas a la hora que te sea fácil, lo importante es que lo hagamos 30 veces durante 30 días. Entonces la invitación. Ahora, fíjate, Viole, que yo antes de comenzar el programa, porque esto es una iniciativa en realidad de Viole, que me dijo, oye, yo he movido muchísimo con este programa, hay que lanzarlo, y a mí me pareció bien interesante porque nunca lo hemos hecho, así es que bienvenidas todas. Lo he hecho con otros facilitadores, pero no lo habíamos hecho nosotras, y Viole fue como muy insistente, la verdad, y gracias por hacer la energía, la invitación de hay que comenzarlo en diciembre, ¿no? Entonces, bueno, pero yo cuando hacía estos programas con otros facilitadores, mi duda era por qué funciona, ¿no? Y entonces para las personas que fuimos como educadas en la Iglesia Católica, no sé si ustedes sepan o recuerden, porque hay gente también de otras partes de México, pero el tema del rosario, ¿no? Y ahora que estamos en diciembre, pues que están las posadas, pues normalmente se reza un rosario, ¿no? Y si tú recuerdas, el tema del rosario es repetición, ¿sí? ¿Por qué funciona el 30x30 o por qué funciona cuando estamos rezando un rosario y repitiendo el Padre Nuestro de manera constante o el Ave María? ¿Por qué? Porque activamos 4 leyes importantes. 1, la ley de la repetición. 2, la ley de la atención sostenida. 3, la ley de la vibración, incrementar nuestra frecuencia, y la ley de la sugerencia,
mental. Entonces, cada que estamos repitiendo, estamos reduciendo el ruido mental, calmando el sistema nervioso, liberando aquellas cosas que no nos sirven y no nos contribuyen y abriendo espacio para sugestiones positivas y, por tanto, instalando nuevas creencias. Así es, y miren, está maravilloso porque le recordamos, a nivel neurociencia, nuestro cerebro tiene surcos que han sido como un caminito que se ha creado por programas inconscientes. Entonces, muchos de ellos son de carencia. Imaginen que son el caminito que el cerebro se ha acostumbrado a hacer todos los días de manera constante durante tu vida a través de creencias y programaciones inconscientes. Y justo lo que estamos haciendo al ocupar esta herramienta es empezar a crear un caminito, ese caminito de manera diferente, con conciencia. Entonces, al principio, por eso decimos, puede haber un poco de resistencia porque el subconsciente busca lo seguro o lo cómodo, lo ya conocido, ¿no? Ese, aunque haya sido no tan contributivo o no haya sido contributivo, es lo conocido y de repente tiene un poquito de resistencia por algo nuevo, aunque sea un paraíso, ¿saben? Entonces, algo importante que por eso les decimos es brincamos la mente lógica y vamos a comenzar a tratar nuevos caminos conscientes de cosas que sí contribuyan y nutran a tu vida y a tu realidad, entrando e integrando a esta realidad de riqueza integral constante y permanente. Y además de todo esto, pues tenemos otra invitación para ti. Además del 30x30, nosotras comenzamos hace unas semanas, un tiempo o unos meses en una dieta mental. Entonces queremos invitarte también a una dieta mental, una dieta integral. Y no solamente hablo de la comida o la alimentación, por supuesto que también es muy importante, pero vamos a invitarte a ti a que comiences junto con nosotras hoy, a partir de este momento, dieta mental. Y sí, van a ser 30 videos durante 30 días. Hoy es más extenso porque es la explicación, pero bueno, van a ser 30 videos durante 30 días. Así es. Y si de repente por ahí te distrajiste o no has entrado con nosotros y vamos por ahí, ves la publicación del día 3, 4, 5 en adelante, por favor, ve a este video, regresa a este video, porque va a ser muy importante que lo retomes por 30 días, por favor. Y si de repente por ahí se te olvidó y tienes dudas acerca de lo que platicamos hoy, por favor regresa a este video que te va a dar totalmente la claridad de cómo lo estamos realizando, porque en los siguientes días que nos vamos a conectar en vivo también con ustedes, nos vamos a ir directo a trabajar en este proceso de conciencia del 30-30. Si conoces a personas que les puede contribuir, pues por favor invítalas a través del enlace, porque va a ser a través de este grupo. Por favor, comparte conciencia, qué más es posible, qué tal que podemos cada vez más ser las personas eligiendo frecuencia con seres afines, con seres infinitos, eligiendo conciencia, riqueza integral, constante y permanente. Y solamente como un tip, en esta dieta mental que nos compartía Almi, que estamos realizando de manera activa ella y yo, es una dieta mental en donde se trata de realmente estarte nutriendo a nivel mental, emocional, físico, espiritual. Voy a hacer una pausa antes de que comience porque no quiero que se me vaya a acabar la batería, así es que me voy a mover un poquito para que continúes con la dieta mental. Muchas gracias. Entonces, gracias a mí. Entonces, vamos a ir siendo la invitación de poder nutrirnos de manera mental, emocional, física y espiritual de aquellas cosas que sí contribuyan a nuestra vida, a nuestra realidad, ¿ok? De que hablamos de pensamientos, de creencias, por supuesto que de repente te vas a estar dando cuenta que saltan por ahí. No luches contra esos pensamientos, esa es mi mayor invitación. Redirígelos. ¿Cómo los redirigimos? Hay algo que facilita muchísimo por experiencia propia y que nos enseña. Me encantan las enseñanzas de Neville Goddard, que habla de la ley de la conciencia y la ley de la asunción, y una manera favorable de hacerlo es, imagina que estás siendo el autoobservador amable, por supuesto, hacia ti, y de repente te das cuenta que comienzan estos pensamientos rumiantes de que no es posible, de la carencia, del miedo, de la duda, etc. Y justo ahí, haz pausa, por favor. Y entonces puedes decir, qué interesante cómo pensaba esta vieja versión mía. Ahora, hoy, siendo esta versión de riqueza integral, constante y permanente, pienso esto. Y entonces añade
lo que ahora pensaría y cómo actuaría esa nueva versión tuya de riqueza integral. Claro, y fíjate, Viole, que nosotros vamos a compartirles cómo lo hemos hecho. Voy a equilibrar un poquito. Bueno, ahí está la cámara. Para mí la dieta mental es una autoobservación, ¿sí? Por ejemplo, si estoy yo en queja y digo, ay, no, es que tengo que ir, por ejemplo, ahorita voy a ir a comprar el coffee break, ¿no? Tengo que ir a comprar el coffee break, el súper, qué flojera, dieta mental, estoy en dieta mental. Entonces, paro ese pensamiento y digo, gracias de verdad por tener la oportunidad de ir a hacer las compras para el curso de mañana que voy a recibir a las personas que les voy a contribuir y me van a contribuir, gracias a las, ¿saben? Cambio. Y me pongo en gratitud, yo así lo vivo. Si yo estoy platicando con él y le digo, ay, ¿qué crees? Fíjate que, por ejemplo, hay una persona que terminamos un curso y la verdad es que a mí se me fue la onda, no pagó, se fue. Y no pasa nada, o sea, somos abundancia y no le digo como queja, pero yo no puedo quejarme de esa situación. No sé si me explico, o sea, yo estoy en dieta mental, entonces digo, no pago, no pasa nada, que se le multiplique, que se nos multiplique. Y agradezco tener la posibilidad de recibir dinero de muchas fuentes. No, lo suelto. Fuerte. No criticar a alguien, no juzgar. Autoobservarte en esos espacios en los que estás en la limitación. Cambiar el pensamiento. Por ejemplo, si me da miedo, ay, qué miedo salir a las 11 de la noche, está todo oscuro. Recuerdo que solamente el bien es real. Y para mí, Viole, ha sido un regalo de autoobservación. Y luego si estamos platicando algo y de repente nos da... Como dice una muy buena amiga, dice, si tenemos de repente el pensamiento de crítica o algo, nos decimos, estamos en dieta mental, entonces no podemos hacerlo. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los beneficios de la dieta mental, Viole? Los beneficios son que realmente empieces a inclinar tu pensamiento y tu actuar a esa realidad favorable o contributiva de tu realidad, porque si estás inclinada, digamos que a lo negativo, no por poner polaridad, porque al final, pues bueno, es algo que como seres humanos inclinamos de repente como algo no contributivo y algo contributivo. Entonces, tan solo tener el 51% del lado que sí contribuye positivo comienza a cambiar nuestra realidad. Entonces, empezamos a ser más amables con nosotros mismos, con los demás. Empezamos a tener una vida de no juicio, porque justamente es una vida de dieta mental, y cada vez empieza a ser más integrado esto en tu realidad y los beneficios pues son infinitos. Imagínense, en vez de estar en queja, en gratitud. En vez de estar en caos, ¿no? Y con el cortisol altísimo, poder estar en un espacio neutral y de conciencia. Poder realmente salir de la imposibilidad y de la limitación y estar en la posibilidad de manera constante. Entonces puedes preguntarte, si de repente vienen pensamientos de caos, de que algo no va a salir bien, digamos, puedes preguntar, ¿qué tal si sale mejor de lo que me imagino? ¿Qué tal que esto sale mejor de lo que me imagino? Es una pregunta que estoy haciendo de manera activa, les comparto, y que de verdad ha abierto las posibilidades con facilidad y con gozo. Entonces, ¿qué tal que esto sale mejor de lo que me imagino? Ahí está saliendo de la imposibilidad y entrando a las posibilidades. Recuerden, cuando abres preguntas, abres posibilidades. Totalmente, Viole. Entonces, también funciona para la crítica a ti y bueno, eso lo dijimos, los juicios, todo lo que te desequilibra. Y si estás en un ambiente en el que está muy pesado y hay mucha crítica, simplemente mantente y di interesante punto de vista, que esta es también una herramienta de Access Consciousness. Así es que recuerden, comenzamos hoy 1 de diciembre, que tengan feliz mes y feliz cierre de año. Comenzamos 30 por 30 y comenzamos dieta mental, ¿sí? Hoy se extendió un poquito. Pero de verdad era importante tocar estos puntos como un previo para este 30 por 30. Sí. Hoy ya iniciamos el primero. Gracias por estar aquí, gracias por elegirte, gracias por elegir más conciencia. Y justo ahorita recordaba, a lo mejor por ahí han visto en TikTok o en alguna red social, este bailecito que dice, sí se puede. Claro sí se puede. Se puede. Entonces, totalmente se puede. ¿Qué más es posible? Gracias por estar aquí. Sí. Un beso y un abrazo. Viole, yo tengo que hacer avisos parroquiales. Gracias a todas las personas. Esta semana estamos muy contentas porque Nicole Kilia, nuestra facilitadora estrella de barras, estará en Querétaro, así es que personas de Querétaro, quien quieran tomar certificación de barras, únanse, que más es posible. Y nosotras tenemos varios eventos en Guadalajara, en línea y en Guadalajara. Yo mañana comienzo martes 2, 3 y 4, certificación de Theta Healing básico, presencial y en línea. Lo pueden tomar de manera presencial o en línea, eso creo que ya lo dije.
pero son 3 días entre semana. El viernes tendremos regeneración de la visión y de la mácula. Si hay eventos de Access Consciousness que ya tomaste, sea con otro facilitador o con nosotros, puedes integrarte también a practicar o a repetir, ¿ok? Viernes 5, Guadalajara, bueno, Zapopan, regeneración de la visión y de la mácula. Sábado 6, dinero, energía, riqueza, infinitas posibilidades, Guadalajara. MTBSS, fortaleciendo mi sistema inmune, sábado 6. Y domingo 7, las barras de Access Consciousness, y esa clase la voy a dar yo. El siguiente miércoles 10 tenemos un taller en línea que es Diseña tu Año, también en línea o presencial en Guadalajara, y muchos eventos más. Así es que bienvenidos todos, ¿qué más es posible? Gracias. Gracias por estar aquí, gracias Alvin por tu energía. Y gracias a ustedes, si estás en Toluca, escríbenos porque nos vemos en enero y hoy termina la promoción en Toluca. Les mando un fuerte abrazo, recuerda que todo es posible, escríbenos tus comentarios y nos vemos el día de mañana. Hasta Feliz pronto. día y feliz inicio de mes. Hasta pronto. Hasta mañana. Hasta mañana.